¿Acaso cree que la Virgen de Guadalupe tendría la capacidad de moverse por sí misma? Sinceramente, yo tampoco lo creía. Es decir, no hasta que lo presencié con mis propios ojos una mañana gélida, dentro de mi humilde iglesia, aquí en Pischitans, Santa Fe de las Almas. Y si me permite un instante, le contaré cada detalle de cómo comenzó realmente toda esta historia. Mi nombre es Padre Alejandro. Tengo 72 años y durante casi toda mi existencia fui el único sacerdote de la parroquia de Santa Fe de las Almas, un pueblo enclavado en las sierras del interior de México, un lugar que el tiempo parece haber olvidado, entre colinas áridas y una antigua iglesia colonial que late como el corazón de la comunidad. Pero esta narrativa no trata sobre mí, es sobre ella, sobre aquella que se cruzó en mi camino cuando yo ya estaba convencido de que Dios se había olvidado de mi presencia. Para que comprenda lo que sucedió, es preciso que imagine el escenario, el silencio y la melancolía que llenaban aquellas paredes de piedra. La iglesia de Santa Fe de las Almas es como una anciana señora, bella a su manera, silenciosa y repleta de las cicatrices del tiempo. Erguida en el siglo XVII, con piedras grisáceas y vidrieras sencillas, pero cautivadoras, el altar de madera oscura aún conserva las marcas de las manos que lo tallaron. Y allí, en un nicho elevado, justo encima de la mesa de la Eucaristía, reposaba, o mejor dicho, solía reposar, una imagen de la Virgen de Guadalupe, una pieza antigua de yeso pesado, traída de España a finales del siglo XIX. Ella permanecía allí, observándonos con una mirada dulce que, en los últimos años, parecía haberse vuelto triste. Sí, triste. Pues la verdad es que casi nadie más asistía a misa. Los días de suerte veía 3 o 4 rostros familiares. Los días malos celebraba la misa completamente solo. El órgano enmudeció, las campanas doblaban al vacío y mi voz resonaba solitaria por las bóvedas. Al menos eso era lo que pensaba. Me esforzaba por no dejar que mi fe flaqueara. Sin embargo, debo confesar que había noches en que miraba fijamente el techo oscuro de la sacristía y me preguntaba, «Señor, ¿qué sigo haciendo aquí? ¿Acaso estoy hablando con las paredes?» Mi salud ya no era la misma. Mi rodilla derecha me dolía al subir los escalones del altar, y la sotana, desgastada en los codos, ya había sido remendada tantas veces que más parecía una colcha de retazos. Aún así, yo persistía, pues había una promesa. Mi madre, Marie Claire, una mujer de fe sencilla e inquebrantable, antes de fallecer, sujetó mi mano con firmeza y me dijo, «Alejandro, jamás dejes de servir. Aunque no haya nadie en los bancos, un día alguien escuchará». Guardé esas palabras como una reliquia sagrada, pero el tiempo es implacable con las pequeñas esperanzas. Y ese invierno yo ya casi no creía. Fue entonces cuando apareció. Un niño solo que se sentaba en el último banco, invariablemente en el mismo lugar. Tenía unos 8 o 9 años. Era delgado, con cabello oscuro y ojos de una profundidad impresionante. Llegaba en silencio y se marchaba de la misma manera. Nunca me respondió cuando intenté hablar con él. Nunca sonrió. Pero cada domingo, allí, estaba él callado, observando. Al principio, imaginé que sería nieto de algún habitante, pero la curiosidad pronto se extendió por la aldea. Nadie lo conocía, nadie lo había visto fuera de la iglesia. Algunos susurraban que era un fugitivo, perdido en las sierras. Otros, más crédulos, llegaron a sugerir que podría ser un ángel, una aparición. Era como si solo existiera dentro de aquel espacio sagrado. Y cada domingo, algo dentro de mí se transformaba. Empecé a celebrar la misa con un fervor renovado. Mi voz cobraba fuerza y el corazón, antes oprimido, latía con un poco más de alegría. Poco sabía yo que todo aquello era solo la preparación para algo que lo cambiaría todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada centímetro de aquella fría iglesia y de mi alma ya exhausta. Era el tercer domingo consecutivo que veía a aquel niño, a la misma hora, en el mismo banco, el mismo silencio. Entraba con pasos tan leves
que apenas notaba su presencia. El abrigo raído colgaba de sus hombros delgados y la bufanda de lana parecía hecha a mano. Siempre solo, siempre con la mirada fija en el altar, con una seriedad que nunca había visto en un niño. Bajaba la cabeza cada vez que me acercaba. Soy el padre Alejandro, un sacerdote de 72 años, y he dedicado mi vida a esta parroquia de Santa Fe de las Almas, un pueblo olvidado por el tiempo, anidado entre colinas áridas. Aquí he visto de todo, fieles fervorosos, ateos curiosos, incluso turistas desorientados que se pierden en la niebla de la sierra. Pero aquel niño tenía algo singular, una presencia tan discreta, casi etérea, que paradójicamente alteraba toda la atmósfera de nuestra antigua iglesia colonial. Era como si llevara el peso de un dolor demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Aquel domingo en particular, un manto de nieve cubría Santa Fe de las Almas. La luz gélida de los vitrales de la iglesia reflejaba los copos blancos en su danza silenciosa. La misa estaba a punto de comenzar, pero no lograba iniciar el rito. Una fuerza invisible me atraía. Me acerqué a él con la cautela de quien pisa sobre hielo fino. Me senté en el banco de adelante sin decir una palabra y esperé. Esperé un gesto, una mirada, un suspiro. Y entonces el sonido resonó. No una voz, sino un ruido ahogado, como el de alguien que sofoca el llanto por demasiado tiempo. Me giré lentamente y vi. Lágrimas corrían por su rostro silenciosas en ríos continuos. No hacía alarde, no temblaba, solo lloraba, como quien ya se acostumbró a la carga del sufrimiento. Intenté hablar. «Hijo mío, ¿estás bien?» Pero él solo levantó los ojos y me miró fijamente. Había una intensidad en aquellos ojos, una súplica, como si quisiera decirlo todo de una vez, sin necesidad de palabras. Fue allí donde sentí un escalofrío extraño, algo que aún hoy no puedo explicar. En ese mismo instante, las campanas de la iglesia de Santa Fe de las Almas resonaron solas, un toque grave y solemne. Y la imagen de la Virgen de Guadalupe en lo alto, nuestra patrona, iluminada por un rayo de sol repentino que atravesó un vitral antes oscuro, parecía mirarlo directamente a él. Fruncí el ceño confuso. El cielo estaba nublado. ¿Cómo era posible aquel haz de luz tan intenso? La misa prosiguió como de costumbre, pero proclamé el Evangelio con la voz embargada, cada palabra pareciendo cortar el aire como una cuchilla y posarse suavemente sobre aquel niño. Él escuchaba todo, con los ojos fijos en el altar, sin pestañear. Tras la bendición final, él se levantó. Por primera vez, Mateo sonrió. Fue una sonrisa pequeña, dolida, pero genuina, que apenas se dibujó en sus labios. Luego salió por la puerta lateral y desapareció, engullido por la cortina de copos de nieve. Corrí hasta la entrada, miré a mi alrededor, pero no había rastro, nada. Pregunté a algunos vecinos que aún conversaban en la plaza helada. Nadie lo conocía. «Padre, no tenemos ningún niño así en la aldea», dijeron. Algunos susurraban que quizás fuera un niño fugitivo de las grandes ciudades, perdido en las nevadas. Otros, más supersticiosos, murmuraban sobre un ángel o un espíritu errante, un alma en busca de paz. Fue entonces cuando algo dentro de mí se transformó para siempre. Aquello no era solo un niño, era una llamada, un susurro divino que atravesaba el velo de la realidad. Esa noche, el sueño no llegó. Fui hasta la imagen de la Virgen de Guadalupe, me arrodillé a sus pies y supliqué: «Si este niño es una respuesta, guíame. Si es una petición, dame fuerzas». Lo que no sabía, o siquiera osaba imaginar, era que la respuesta llegaría antes de lo que esperaba, y que la Virgen no solo me guiaría, sino que descendería de lo alto con sus propias manos. Me senté en mi sillón de mimbre junto a la chimenea fría, sosteniendo un rosario antiguo que había pertenecido a mi madre. Las cuentas gastadas giraban lentamente entre mis dedos, un ritmo hipnótico. Afuera, el viento silbaba entre los árboles de la plaza principal, y la luna, pálida y distante, proyectaba una luz fría a través del vitral de la sacristía.
La imagen de la Virgen de Guadalupe no salía de mi mente, esculpida hace más de un siglo con facciones suaves y manos extendidas. Esa mañana, por primera vez en toda mi vida, parecía viva. La forma en que la luz la tocó, la manera en que Mateo la miró, el escalofrío que recorrió mi cuerpo fue como un susurro en el espíritu, como si algo estuviera tratando de decirme lo inevitable. Y entonces las palabras de mi madre regresaron, una ola silenciosa rompiendo dentro de mí. Ella había partido hacía más de 40 años y, aún así, esa noche, la escuché con una claridad impresionante. «Alejandro», decía ella, su voz suave, «nunca abandones a tu pueblo, aunque no vengan, aunque parezca en vano. Un día, hijo mío, alguien escuchará, y cuando escuche, lo sabrás». Yo tenía apenas 28 años cuando la sepulté con mis propias manos en el cementerio de la aldea vecina, rodeado de oraciones y luto. En aquel entonces yo era un joven sacerdote, lleno de fe, un idealista que creía poder reavivar los corazones de toda una generación. Pero el tiempo desgasta más que el agua la piedra. Vinieron los años de desánimo, de misas vacías, de bautizos cancelados. ¿Cuántas veces celebré solo en una iglesia fría y silenciosa, sintiendo el peso del olvido sobre mis hombros? ¿Cuántas veces dudé que mi presencia pudiera marcar alguna diferencia aquí, en esta aldea olvidada por el tiempo, Santa Fe de las Almas, anidada entre colinas áridas y donde la antigua iglesia colonial todavía late como el corazón de una comunidad adormecida? Yo, el padre Alejandro, con mis 72 años y una vida dedicada a la parroquia de Montrebao, me sentía desde hacía tiempo consumido por el cansancio, por la desilusión. La fe, antes un faro, ahora titilaba. Pero aquel niño, aquella mirada llena de dolor y misterio, aquella pequeña sonrisa antes de desaparecer en la niebla, me reanimó, me hirió y me sanó al mismo tiempo. Su aparición, tan súbita como enigmática, ya generaba susurros. No sabía quién era, de dónde venía o por qué parecía surgir y desaparecer como la bruma de las sierras. Pero, en lo íntimo, mi alma ya presentía su verdadera misión, aunque la mente todavía se negara a aceptar lo imposible. Mateo, el niño, con sus quizás 8 o 9 años en el momento de su partida hacía 2 inviernos, resurgía como una brisa gélida que prometía cambio. A la mañana siguiente, una decisión simple pero profunda se impuso. Puse flores frescas a los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe, algo que no hacía años, y recé un Ave María en voz alta. Esa misma tarde, un escalofrío me recorrió la espalda. Recibí una llamada inesperada. Una señora enferma que había abandonado la iglesia hacía más de 20 años pidió que fuera a rezar por ella a su casa. «Padre Alejandro», susurró ella, con la voz temblorosa, yo vi al niño, el de su misa. Pasó por aquí, golpeó mi ventana». Hizo una pausa con los ojos fijos en un punto distante. No dijo nada, solo señaló la iglesia y se fue. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era aquel niño? ¿Un fugitivo? ¿Un huérfano perdido en la inmensidad árida de Santa Fe? O, como algunos susurraban en los callejones, ¿algo más? ¿Etéreo? ¿Casi divino? Corrí de vuelta a la parroquia, me arrodillé ante la Virgen de Guadalupe y repetí la pregunta que me atormentaba. «Madre, ¿es tuyo?». El silencio fue absoluto, pero dentro de mí, una certeza incipiente empezaba a formarse. Aquella no era solo una semana más en Santa Fe de las Almas. Algo se estaba preparando, algo que llegaría pronto y que cambiaría no solo mi fe, sino la fe de toda la comunidad. Solo que no imaginaba que sería tan rápido, porque el domingo siguiente ella descendió. El día de la Epifanía siempre tuvo un significado especial para mí. Celebrar la manifestación de Cristo a los Reyes Magos me recordaba que Dios se revela a los pequeños, a los que vienen de lejos, a aquellos a quienes nadie espera. Pero ese año en Santa Fe de las Almas, Él se nos revelaría a todos de una forma visible, clara, imposible de ignorar. La mañana estaba cubierta de niebla,
densa y fría. La nieve de la semana anterior se había convertido en hielo en los bordes de la acera, convirtiendo cada paso en una precaución. Caminé lentamente hasta la iglesia, sintiendo cada pisada como un rito sagrado. Dentro del templo, el aire estaba gélido, cortante, pero había algo diferente, algo que no se veía pero se sentía. Una quietud expectante. Preparé el altar con un esmero que hacía mucho no empleaba. Acomodé las velas, coloqué el incienso en el incensario, a pesar de saber que a nadie en el pueblo le importaban ya esos detalles. Pero a las 7:20, la puerta principal se abrió con un leve chirrido, y allí estaba él, el niño, el mismo abrigo, los mismos ojos profundos. Pero algo había cambiado. Esta vez no fue al fondo de la iglesia. Se sentó en el tercer banco, más cerca del altar, y no apartó la vista de la Virgen de Guadalupe, ni por un segundo. Otros rostros conocidos fueron llegando poco a poco. La pareja Breton, la señora Elise con su bastón, el viejo Jean, que apenas oía pero insistía en venir cada 6 de enero. En total éramos 12. El número de los apóstoles, pensé, quizás fuera una coincidencia, o quizás no. Inicié la misa con el alma inquieta, pero al abrir el Evangelio, las palabras me golpearon como un rayo. Entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre. Postrándose, lo adoraron. Mateo 2:11. Leí ese versículo lentamente, las palabras resonando en el silencio pesado de la iglesia. Entonces, levanté la vista hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe y después hacia el niño. Estaba arrodillado, la cabeza gacha y las manos juntas, como quien lo entrega todo, como quien ofrece el alma entera. En ese momento, una ráfaga de viento entró por las ventanas laterales. No fue fuerte, no fue violenta, pero fue súbita, y con ella un sonido seco, un golpe sordo, como si algo muy pesado hubiera aterrizado. Todos giraron el rostro al mismo tiempo. Mi corazón se detuvo. La imagen de la Virgen de Guadalupe, aquella que por más de 100 años reposaba en un nicho a más de 2 metros de altura, estaba en el suelo, caída pero intacta, sin una sola grieta, sin una lasca de pintura, sin una vela derribada. La imagen había descendido, no se había desplomado. Estaba allí, tendida de lado, como si hubiera sido colocada por manos invisibles. Un silencio sepulcral se apoderó de la iglesia. La gente se miraba, algunos con miedo, otros con lágrimas en los ojos. Pero el niño simplemente se levantó, caminó hasta la imagen, se arrodilló ante ella y se persignó. Intenté decir algo, intenté continuar la misa, pero no pude. Mi voz falló, mis manos temblaban, y un temblor recorrió todo mi ser. Por primera vez en todos esos años, allí, ante el altar de nuestra antigua iglesia colonial en Santa Fe de las Almas, enmudecí. Lo que acababa de desarrollarse no era una mera coincidencia, era un llamado, un milagro, un gesto directo del cielo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el instante siguiente. Cuando mis ojos regresaron al lugar donde el niño había estado, él simplemente ya no estaba allí. Se evaporó, se disolvió en el aire, como si nunca hubiera ocupado aquel espacio. Me quedé inmóvil ante la Virgen de Guadalupe caída y ante un vacío que se abrió aún más grande. Aquel niño había desaparecido. Un silencio denso y ensordecedor se cernió sobre la iglesia, el tipo de mudez que grita, que se instala cuando la razón colapsa ante lo inexplicable. Me acerqué a la imagen de la Virgen de Guadalupe con pasos lentos, el corazón aún martillando en el pecho, casi a punto de explotar. Las pocas velas temblaban levemente sin que hubiera viento alguno. Toqué la escultura con reverencia. Era pesada, fría, pero increíblemente intacta. Se había desplomado desde más de 2 metros de altura. Era humanamente imposible que no tuviera ni un solo rasguño, pero allí estaba ella, intacta, los ojos vueltos hacia arriba, como si aún contemplara el cielo, los brazos extendidos, como quien acaba de descender por voluntad propia.
Una de las fieles más antiguas, la señora Elise, se acercó, pálida y temblorosa. «Padre Alejandro», susurró, la voz quebrada. Esto fue una señal, ¿verdad? No pude responder. Solo sostuve su mano arrugada con firmeza, sintiendo la misma perplejidad y la misma esperanza. La gente empezó a arrodillarse. Algunas rezaban en profundo silencio, otras lloraban abiertamente, sus lágrimas brillando en la penumbra del invierno que ya se anunciaba. Un hombre que nunca había visto antes entró en la iglesia, se quitó el sombrero en un gesto respetuoso, se arrodilló y empezó a rezar el rosario sin decir una palabra, como si supiera, como si hubiera sido llamado por una fuerza invisible. Guardé la Eucaristía en el sagrario, pero la celebración en ese momento ya no estaba en mis manos. Era la Virgen de Guadalupe quien la conducía. Volví a la sacristía y cerré la puerta. Me senté en el banco de madera y lloré como un niño. No lloré de miedo, ni solo de emoción. Lloré porque me di cuenta de que ya no estaba solo. Durante muchos años celebré para bancos vacíos, con el alma pesada, pensando que el cielo se había callado, que la fe había abandonado Santa Fe de las almas. Pero allí, en aquella caída suave, en aquel sonido amortiguado, en aquella imagen intacta, el cielo respondió. Más tarde, intenté encontrar alguna explicación racional para lo que había sucedido. Subí al altar, examiné el nicho vacío. La base estaba firme, nada rajado ni dañado. No hubo temblores en la región, ningún animal había entrado. No, había viento y el vitral de al lado ni siquiera se abría. Simplemente no había motivo alguno para que la imagen se hubiera caído, excepto uno. Ella quiso. La Virgen de Guadalupe quiso descender, quiso tocar el suelo de nuestra pequeña iglesia olvidada por el tiempo. Quiso postrarse a nuestros pies para decir, yo estoy aquí, yo sigo cuidando de ustedes. ¿Y el niño Mateo? En los días que siguieron, los cuchicheos se extendieron por Santa Fe de las Almas. ¿Habría sido un ángel? ¿Un fugitivo que buscaba refugio y se escondió? ¿O quizás una visión, un eco de aquel espíritu joven que, hace 2 inviernos, partió tan pronto? La verdad era que nadie, por más que preguntara en las casas, en las panaderías, en los pequeños comercios del pueblo, parecía conocerlo. Nadie lo había visto antes de aquella noche. Era como si para todos allí, él jamás hubiera existido. Pero yo lo sabía. Yo sabía lo que mis ojos vieron, lo que mi corazón sintió. A partir de aquel día, nada volvería a ser igual en Santa Fe de las Almas. A la mañana siguiente, la iglesia amaneció con las puertas abiertas. No por un descuido mío, sino porque en aquella noche de revelaciones no la cerré. Después de todo lo que había sucedido, algo dentro de mí decía que la casa de Dios necesitaba respirar, dejar que el mundo de Santa Fe entrara, permitir que los pasos volvieran a resonar entre los bancos, que las oraciones olvidadas reencontraran el camino hacia el altar. Y fue exactamente lo que sucedió. Por primera vez en muchos años, la gente regresó por su cuenta, sin invitación, sin cartel, sin anuncio. La señora Elise volvió, incluso con dificultad para caminar, enfrentando el frío de la mañana de invierno. El viejo Jean, que apenas oía, llegó antes de la misa y trajo un ramo de lavanda para colocar a los pies de la imagen. 2 niños del pueblo, que yo ni siquiera sabía que sabían rezar, encendieron velas con sus propias manos y se quedaron mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe, como quien observa algo sagrado y vivo. La imagen, aunque caída, reposaba ahora sobre un pequeño altar improvisado, cubierto con un mantel blanco y flores sencillas, y todos querían verla. Todos querían tocarla. La noticia se extendió por el pueblo como pólvora. En aquella mañana helada en Santa Fe de las Almas, un pueblo olvidado por el tiempo, la Virgen de Guadalupe se desplomó del altar mayor de la antigua iglesia colonial. Un estruendo seco, pero la imagen, para asombro de todos, no se rompió. En ese mismo instante, como un soplo, un niño apareció y se desvaneció en el aire. ¿Quién era él? ¿Un fantasma? ¿Un ángel? ¿Un fugitivo de las colinas áridas? Las preguntas resonaban,
en el silencio que lo invadía todo. Yo, padre Alejandro, con mis 72 años y el cansancio de los años pesando sobre mis hombros, me quedé sin palabras. Curiosos, escépticos y devotos, todos acudieron, y su silencio era un clamor, un denso aroma que se extendía por el gélido aire invernal. Mi corazón, antes inquieto y desilusionado, sentía una extraña paz. Yo sabía, con cada fibra de mi ser cansado, que aquello no era un momento mío, no era fruto de mis sermones, por hermosos que fueran, ni de mis oraciones solitarias, era obra de ella, de la Virgen de Guadalupe. Una frase de mi abuela, murmurada hacía décadas, resonó en mi mente: cuando la madre calla, es porque el cielo está preparando algo grandioso. Y así fue. Santa Fe de las Almas, dormida durante siglos, despertaba. La iglesia, antes un eco vacío, ahora se llenaba de pasos tímidos, de velas encendidas que danzaban en la penumbra, de voces bajas como susurros de esperanza. Y yo, padre Alejandro, volví a ser sacerdote, no por gloria, sino por un propósito que ardía, renovado, en mi alma. En medio de aquel murmullo contenido, una señora se aproximó, sus manos callosas apretando un rosario en el bolsillo de sus delantal. Padre Alejandro, ella susurró, los ojos humedecidos. He vuelto. Bienvenida sea, hija mía, respondí, la voz embargada. Perdí la fe cuando mi marido falleció, hace 20 años. Nunca más volví a pisar este lugar, pero cuando oí sobre la Virgen y sobre el niño, algo se encendió en mi pecho. Fue ella quien te llamó, hija mía, yo dije, apenas conteniendo las lágrimas. Ella nunca dejó de amarte. La mujer rompió a llorar, un llanto de alivio, como una hija que finalmente encuentra el camino a casa. En aquel instante, todo se esclareció. La Virgen no había caído por accidente. Ella descendió para levantar algo en nosotros, algo largamente sepultado, la fe. Pero yo aún no sabía, la verdad más profunda estaba por venir. Una respuesta que me haría no solo comprender el milagro, sino desvelar quién era aquel niño enigmático. Los días que siguieron, en aquellos últimos vestigios del invierno, parecían salidos de otro tiempo, de historias contadas por los más ancianos de Santa Fe de las Almas. La iglesia, antes sumida en un abandono casi palpable, volvió a respirar. El confesionario, antes crujiendo de soledad, ahora albergaba filas discretas. Personas retornaban, quebradas, sí, pero rebosantes de esperanza. Las velas ardían sin cesar, y las flores en los escalones del altar se multiplicaban, una alfombra de colores. La imagen de la Virgen de Guadalupe, aún en su altar provisional, parecía emitir una luz propia, aunque fuera del mismo yeso, envejecido, de siempre. Pero había algo aún más impresionante sucediendo. No solo la fe regresaba, eran los lazos, vínculos que el tiempo, el dolor y la indiferencia habían deshecho. Jóvenes que jamás habían pisado la iglesia, llegaban de la mano de sus abuelos. Parejas que apenas se miraban, ahora rezaban el rosario juntos. Hasta viejos enemigos del pueblo intercambiaban saludos, pequeños, pero cargados de una sinceridad que hacía mucho no se veía. Todo esto sin un solo sermón, sin una palabra sobre conversión, pecado o confesión. Fue la presencia de ella, la Virgen, quien hizo el trabajo. Silenciosa, firme, maternal. Yo me sentía apenas un siervo, un humilde custodio abriendo las puertas y limpiando los bancos. El resto, yo sabía, venía directamente del cielo. Recuerdo una mañana específica, ya casi al final del invierno, cuando llegué temprano para encender las velas. Lo que vi me hizo caer de rodillas, las lágrimas brotando sin control. En el banco delantero, un niño, quizás de unos 7 años, dormía acurrucado bajo una manta fina. A su lado, una mujer humilde sostenía un rosario con los ojos fijos en la Virgen de Guadalupe. Cuando me acerqué, ella se levantó, se quitó el sombrero y la voz le salió en un hilo. «Perdón, padre Alejandro, mi hijo quiso venir a rezar. Tiene cáncer. Soñó con una señora que prometió cuidarlo. Dijo que era la madre de la luz, así que vinimos». No pude responder con palabras.
Solo me arrodillé junto a ellos y recé. Y así, día tras día, la gente llegaba, con dolores que desgarraban el alma, con esperanzas frágiles como el cristal, pero salían con la mirada más firme, el alma más ligera. No porque un milagro visible estallara ante sus ojos, sino porque un milagro interior, silencioso y profundo, estaba en pleno desarrollo. Empecé a registrar todo en un cuaderno, nombres, fechas, rostros, no para escribir un libro, sino para jamás olvidar. Porque en algún momento supe, todo aquello estaba siendo preparado para algo aún mayor. Y fue una tarde fría, con la iglesia, en aquel denso silencio, puntuado solo por lágrimas silenciosas, la respuesta que tanto ansiaba empezó a tomar forma. Una señora, a quien nunca antes había visto en los bancos de la vieja iglesia colonial de Santa Fe de las Almas, subió los escalones con una dificultad casi palpable, como si cada paso fuera una carga. Su voz, débil y temblorosa, llamó mi nombre. «Padre Alejandro, ¿puedo mostrarle algo?». En sus manos envejecidas sostenía una fotografía. Descolorida por el tiempo, la imagen era lo suficientemente nítida para desvelar el misterio que nos atormentaba. Allí estaba el niño, el mismo rostro que había aparecido en nuestra misa y que tan súbitamente había desaparecido tras el descenso milagroso de la Virgen de Guadalupe. Su voz, ahora más firme, entregó la verdad. «Este es mi nieto, padre, Mateo. Él nos dejó hace 2 años». La fotografía temblaba ligeramente entre sus dedos, un pequeño retrato de un niño de unos 9 años sonriendo tímidamente junto a un perrito y una bicicleta gastada. La misma expresión dulce y seria, los mismos ojos profundos que parecían ver más allá, los mismos rasgos inconfundibles. Era él, no había más duda. Me senté lentamente en el banco de la primera fila, con las piernas pesadas. La señora se acomodó a mi lado, la mirada fija en la imagen de la Virgen de Guadalupe, una mezcla de dolor y reverencia en su rostro. «Su nombre era Mateo», repitió ella, casi un susurro. «Padre Mateo», murmuré en voz baja, como quien invoca la esencia de un ángel. Tenía apenas 9 años cuando fue atropellado, volviendo de la escuela, en aquellas carreteras polvorientas que serpentean por las colinas áridas de Santa Fe de las Almas. Cerré los ojos. Un nudo apretaba mi garganta, ahogando cualquier sonido. Ella continuó, con la voz embargada por el recuerdo. En los últimos meses de vida, solo hablaba de volver a la iglesia. Decía que extrañaba la misa, que soñaba con una mujer muy hermosa que lo llamaba «mi pequeño soldado de la fe». Me volví hacia ella, sin poder contener la emoción que me invadía. «¿Y usted cree que él vino aquí, que regresó?». Ella asintió lentamente, con los ojos anegados de lágrimas que finalmente se desbordaban. «Yo creo, padre. El día en que la imagen descendió, sentí que mi corazón era arrastrado hacia aquí. Me desperté con un dolor en el pecho, y lo único en lo que podía pensar era, vaya a la iglesia, él está allí». Ella me miró con dulzura, pero con una firmeza inquebrantable. Mi nieto, o su recuerdo, o quizás su alma. No sé explicar, pero sé que él tenía una misión, incluso después de partir. Guardé silencio, un silencio lleno de reverencia y comprensión. Allí, en aquel instante, todo lo que había intentado racionalizar durante días, finalmente encajó. Mateo, el visitante. Él era el portador de la promesa, el pequeño instrumento de la Virgen de Guadalupe, enviado de forma tan misteriosa para despertar corazones adormecidos en nuestro pueblo olvidado. Y entonces, en ese momento, recordé mi propia promesa, aquella que le hice a mi madre hace tantos años, antes de dedicar mi vida a la parroquia de Santa Fe de las Almas. «Nunca dejes de servir, Alejandro. Algún día alguien escuchará. Y cuando eso suceda lo sabrás». Ahora lo sabía, ese era el día. El niño escuchó, y no solo escuchó, respondió. Trajo de vuelta a los que se habían marchado, trajo lágrimas a los ojos de los escépticos, puso de rodillas a quienes jamás se arrodillaban, y la Virgen de Guadalupe, ella no cayó, descendió,
Descendió al nivel del pueblo, al nivel del suelo polvoriento para tocar la tierra con sus propios pies y decir, estoy aquí con ustedes. A partir de ese día, mi misión recibió un nuevo nombre, gratitud. Y no hubo más soledad en los bancos de la iglesia, ni silencio en el altar, ni frialdad en mi fe. La promesa se había cumplido, pero la historia aún no había terminado, porque algo aún más inesperado estaba por suceder, y probaría que cuando el cielo se mueve, nunca lo hace a medias. En aquella gélida noche de invierno, después de conversar con la abuela de Mateo, no pude dormir. Me quedé sentado en la capilla lateral, con los ojos fijos en la llama del cirio pascual. El silencio de la madrugada era profundo, roto solo por el crujido discreto de las maderas antiguas de la iglesia y por el sonido distante del viento entre los árboles de la plaza principal. Tantas cosas ya habían sucedido. La imagen de la Virgen de Guadalupe que descendió sin romperse, el niño que apareció y desapareció, los fieles que regresaron, la fe que renació, la promesa se había cumplido. Y aún así, había algo dentro de mí que seguía latiendo, una intuición, una certeza sin forma de que aquello aún no era el final. Entonces me levanté y fui al pequeño archivo detrás de la sacristía. Allí, entre libros de bautismo, defunciones y notas parroquiales empolvadas, encontré lo que buscaba, el registro del entierro de Mateo. Fecha, 9 de enero, 2 años antes. Epifanía, el mismo día en que se manifestó entre nosotros. Cerré el libro con las manos temblorosas. Me arrodillé allí mismo sobre el frío suelo de la sacristía y lloré. No era coincidencia, era propósito, era amor. Mateo había regresado, había elegido la casa de Dios, la vieja iglesia colonial de Santa Fe de las Almas, para manifestar su presencia exactamente el día en que había partido de este mundo, 2 años antes. Santa Fe de las Almas, aquel pueblo olvidado por el tiempo, anidado entre colinas áridas en las sierras mexicanas, parecía finalmente despertar. El día siguiente amaneció con una luz diferente. El cielo, límpido y sin nubes, irradiaba una pureza casi palpable. Las campanas de la iglesia sonaron con una fuerza inusual, como si anunciaran un acontecimiento que trascendería lo cotidiano. A las 8 de la mañana, la señora Elis, que apenas se movía sin el apoyo de 2 bastones, llegó a la parroquia. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, revelaban una emoción profunda. «Padre Alejandro», comenzó ella con la voz quebrada, «tuve un sueño». «Dígame, hija mía», respondí, sintiendo una punzada de curiosidad. «Soñé que el niño me llamaba por mi nombre. Dijo que debía volver a comulgar, que la Virgen de Guadalupe me esperaba en el altar». Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. Y cuando desperté, el dolor en mi rodilla había desaparecido. «No sé qué me está pasando, padre». «Está siendo tocada, hija mía», dije, con la voz embargada por la emoción. «Está siendo tocada». Aquella misma mañana, para mi sorpresa, una pareja que no pisaba la iglesia hacía más de 30 años vino a buscarme. Traían un sobre. Dentro, una generosa donación para restaurar el tejado de la parroquia. «Queremos agradecer», dijo el hombre, con los ojos llenos de lágrimas. «Nuestro hijo estaba alejado de la fe. Después de ver lo que sucedió aquí, regresó y hoy nos pidió perdón». Hizo una pausa, respirando hondo. Él también soñó con un niño que decía, «La Virgen de Guadalupe está llamando». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Durante toda aquella semana, los relatos similares se multiplicaron. Gente de pueblos vecinos llegó a Santa Fe de las Almas, todos con la misma historia. Habían soñado con un niño. Algunos lo describían con detalles impresionantes, aún sin haberlo visto. Nunca. Aparecía en sueños, en sensaciones, en intuiciones, y el mensaje era siempre el mismo: la madre está aquí, vuelvan a ella. Los relatos convergían, pero las teorías divergían. Unos susurraban que era un ángel, un emisario divino. Otros, más pragmáticos, temían que fuera un fugitivo, un huérfano desamparado. Había quienes juraban que era un espíritu, un alma errante en busca de paz. La incertidumbre flotaba
tejiendo un velo de misterio sobre la figura de ese niño que nadie veía, pero todos sentían. Las autoridades religiosas de la diócesis vinieron a la parroquia, investigaron minuciosamente, fotografiaron, registraron testimonios, pero no encontraron explicaciones materiales, ni cables ocultos, ni fallas estructurales en el altar, ni manipulaciones. Era inexplicable. Uno de los sacerdotes de la comisión, después de rezar conmigo, me dijo en voz baja: «Alejandro, ¿percibes lo que está pasando aquí?» «Todavía intento comprender», confesé. Me miró a los ojos con una profundidad que me tocó el alma. «Esto no es solo una señal para Santa Fe de las Almas, es un llamado para todos». «¿Y el niño?», pregunté, todavía confuso con la figura enigmática que permeaba los sueños. «Ah, el niño es la Virgen de Guadalupe», respondió, con una sonrisa serena. «¿Cómo así?». Mi confusión era evidente. Sonrió de nuevo, una sonrisa que iluminó su rostro. La madre siempre habla con sus hijos en el lenguaje del corazón. A veces aparece en lágrimas, otras en sonrisas. Pero cuando quiere tocarlo más profundo, envía a un niño, un alma pura, un pequeño que guía a los grandes, como los pastores de Fátima, como Bernadette en Lourdes, como Mateo aquí. Lloré como nunca antes, porque en aquel momento comprendí. Mateo era un regalo, un pequeño enviado. No vino para asustar, sino para recordar, para reencender la llama apagada, para devolver el sentido a las antiguas promesas y para decirnos en silencio: ella está con nosotros. En la misa dominical la iglesia estaba llena, no solo de fieles, sino de una fe vibrante. Las velas ardían con más fuerza, las voces cantaban con más intensidad. Y en el momento de la consagración, un rayo de sol atravesó el vitral, posándose de nuevo sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. La misma que, ahora restaurada, había sido colocada en el centro del altar, ya no en un nicho alto, sino allí, en medio del pueblo. Allí entendí de una vez por todas: la Virgen de Guadalupe no quiere ser vista desde lo alto. Ella quiere ser sentida a nuestro lado, en el suelo, en el dolor, en la esperanza. Y así fue como Mateo nos enseñó todo esto, con su silencio, su sonrisa, su presencia que trascendió la vida. Domingo, 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Una fecha simbólica, mariana, una fecha elegida, siento, por la propia Madre. La pequeña iglesia de Santa Fe de las Almas estaba abarrotada, incluso antes de las 7 de la mañana. Familias enteras, jóvenes con mochilas, ancianos en sillas de ruedas, gente venida de pueblos vecinos, de ciudades distantes, de regiones que ni siquiera sabíamos que conocían nuestra existencia. Algunos llegaban en silencio, otros con lágrimas en los ojos, otros aún sosteniendo rosarios, imágenes, cartas, fotos de seres queridos. Era como si algo los hubiera llamado, y yo conocía el nombre de ese llamado: la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen estaba en el centro del altar, rodeada de una luz que parecía venir de dentro. En Santa Fe de las Almas, un pueblo olvidado por el tiempo, enclavado entre colinas áridas en las sierras de México, la antigua iglesia colonial era el corazón palpitante. En aquel invierno gélido, semanas antes de la Epifanía y siguiendo hasta la fiesta de Nuestra Señora en febrero, algo se movía en el aire, un susurro que los más viejos llamaban presagio y los jóvenes leyenda. Yo, el padre Alejandro, con mis 72 años y una vida dedicada a la parroquia, sentía el peso de un cansancio que iba más allá de los huesos. La fe en Santa Fe de las Almas parecía desvanecerse como los colores del desierto, y los rumores que circulaban sobre un niño, una presencia esquiva que algunos llamaban ángel, otros alma en pena, y algunos incluso un huérfano errante, solo aumentaban mi incredulidad. Mi Mateo, mi pequeño Mateo, se había ido hacía 2 años, y el dolor seguía siendo un eco silencioso. Pero la gente hablaba de un niño, un atisbo aquí, un susurro allá. Yo oía, asentía, pero mi corazón estaba escéptico. Aquel día, la Virgen de Guadalupe, envuelta en flores blancas y ramas de olivo, ya no estaba escondida en su nicho.
No, estaba allí, cercana, al alcance de nuestras manos. A su lado, sobre un sencillo soporte de madera, reposaba la fotografía de Mateo, su sonrisa dulce, sus ojos sinceros. Un niño como tantos otros, pero marcado por algo que ni siquiera la muerte pudo borrar. Subí al altar con el corazón, antes descreído, ahora latiendo un ritmo nuevo. La sotana nueva había sido un regalo de una señora que me llamaba el Padre del Milagro. Yo veía la fe en sus ojos, pero en el fondo sabía que el milagro, si lo hubiese, no era mío. Era algo mayor, algo que aún no comprendía. Comencé la misa y mi voz, antes quebrada por la edad, ahora sonaba firme. Hablé de la Virgen de Guadalupe, de su presencia entre la gente sencilla, de su humildad en Caná, de su silencio en la cruz, de su consuelo en Lourdes y ahora en Santa Fe, de las almas. En el momento sagrado de la consagración pedí silencio a todos. Ofrezcamos este instante a aquella que bajó del altar, dije, para recordarnos que el cielo está más cerca de lo que imaginamos. Alcé la hostia y en el preciso instante en que pronuncié, «Esto es mi cuerpo», un niño en el primer banco irrumpió con un grito, «¡Mamá, es el niño! ¡Mira, está allí!». Todos se volvieron. La madre, visiblemente aturdida, intentó calmar al pequeño, pero mis ojos se fijaron donde él señalaba. Allí, en el pasillo lateral, por un breve segundo, yo lo vi. Era Mateo. El mismo abrigo, la misma sonrisa que yo conocía tan bien. Me miró con una ternura que me desgarró el alma. Luego se giró, caminó hacia la puerta y desapareció, tan súbitamente como había surgido, como ya había sucedido otras veces, pero nunca con tanta claridad. No fui el único en verlo. Más tarde, 5 personas me buscaron, describiendo la misma escena en detalles, sin haberse puesto de acuerdo. Y lo más impresionante, una joven llamada Claire, que hacía años luchaba contra la infertilidad, cayó de rodillas después de la comunión, temblaba, lloraba. En la misa siguiente, ella nos contó que aquella mañana sintió una mano infantil tomar la suya y oyó con claridad la voz susurrar, «Vas a ser madre». Meses después, la noticia que esperábamos llegó. Claire estaba embarazada. Otros testimonios brotaron como flores en el desierto. Sanaciones de ansiedad, reencuentros familiares, peticiones de perdón entre hermanos que no se hablaban desde hacía décadas. No había espectáculo, no había sensacionalismo. Había algo mucho más profundo, una paz que tocaba la carne, que curaba el alma. Y fue allí, delante de aquella gente conmovida, de aquella iglesia viva, de aquella Virgen de Guadalupe sonriente de yeso, que yo comprendí con absoluta claridad. El verdadero milagro no fue que la imagen cayera, fue que la gente se levantara. Mateo no volvió más, al menos no en cuerpo, pero de vez en cuando alguien me cuenta un sueño, una intuición, o dice haber oído pasos suaves durante la oración, y yo sonrío, porque sé que Él está aquí. En el niño que vuelve a rezar, en el padre que regresa a casa, en la anciana que aprendió a sonreír de nuevo. Hoy, la iglesia de Santa Fe de las Almas está viva, llena de flores, llena de luz, pero sobre todo, llena de fe. Y yo, Padre Alejandro, un viejo sacerdote que casi perdió la esperanza, recuerdo cada día la promesa que hice a mi madre. ¿Algún día alguien escuchará? Alguien escuchó y respondió, no con palabras, sino con amor, con presencia, con fe. Y si un día pasas por Santa Fe de las Almas, entra, siéntate, respira hondo. Quizás escuches un susurro, quizás sientas una mano pequeña en tu hombro, quizás veas un brillo suave cerca del altar, y entonces entenderás lo que yo entendí. La Virgen de Guadalupe sigue descendiendo cada día donde más se la necesita, en el silencio, en el amor, en la fe de los pequeños.